buenas, mis hermanos. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que Dios en este día le dé, le dé paz, eh, le dé fortaleza y que Dios provea a cada uno de ustedes sus necesidades según su voluntad y en su misericordia. Bueno, sabemos que vivimos tiempos de oscuridad donde gobierna el maligno, pero aquí hay una luz en la tierra llamada iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Y por esa luz Dios tiene misericordia hasta que se arrepientan los elegidos que faltan para formar un templo completamente, no hecho por manos humanas, sino por el Espíritu de Dios, formando cada uno el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, siendo Cristo la cabeza de este cuerpo. El mensaje bíblico de la palabra de Dios, mis hermanos. Hoy quiero presentarle un tema para mí muy importante, y es de hablar de la condición de la cual vivimos nosotros los seres humanos aquí bajo el cielo de Dios. El hombre tiene tres condiciones en la cual vive aquí en la tierra. Estas son las tres condiciones. Está el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural es el hombre que vive al margen de Dios y Cristo no habita en él. Es el hombre que vive al margen de Dios y Cristo no habita en él. Quiere decir que no está ni con Dios ni con el Hijo. Vive en su yo. Yo soy mi propio Dios. Y eso lo vemos mucho frecuentemente ahora con lo que gobierna la tierra, con la gente que tiene un poder adquisitivo, no tiene al margen a Dios y también a su Hijo. Y esto lo vamos a ver, mis hermanos, en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las pueden comprender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué nos quiere enseñar la palabra? Cuando tú le hablas a una persona, le estás hablando del Evangelio, inmediatamente cierra su corazón, endurece su corazón y no te deja ni hablar. Esa persona está viviendo en su estado natural. Él vive al margen de Dios. No quiere ver nada con Dios y rechaza el Evangelio. Rechaza todo lo que viene de Dios. Lamentablemente, esa es una persona que es necia en sí mismo. Porque vive con un corazón endurecido. No ve las maravillas que Dios ha hecho por el hombre y el regalo que ha dado al mundo, que es a su Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira cómo dice el Salmo 14, versículo 1 y el versículo 5, también quiero ponerlo también en contexto. Dice: solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos, los necios, son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. ¿Y qué nos enseña el versículo 5? El terror se apoderará de ellos, pues Dios está con los que le obedecen. El hombre natural no obedece las cosas de Dios. Y si te fijas, los que viven al margen de Dios son personas que hacen daño a la sociedad con corrupciones, eh, metiendo filosofías para confundir al ser humano. Y eso está pasando ahora en la tierra.
Aquí en el mundo está pasando esto. Quieren confundir ahora a los seres humanos. Que si tú eres esto está permitido, que si todo lo otro está permitido. Que todo vale ahora. Son ideologías de hombre, del hombre natural que vive al margen de Dios. Y no quiere ver nada con Dios. Pero ellos tendrán su fin y será la destrucción eterna. Pero mientras esté en vivo, el hombre natural tiene la bendición de poder arrepentirse. Pero tiene que abrir su corazón y no endurecerlo. Como dice Hebreos. Hebreos capítulo 3. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oye hoy su voz, no endurezca su corazón, como en la provocación en el día de la prueba en el desierto. Es un estudio más profundo. De Israel endureció su corazón en el desierto y muchos perecieron. Y así van a aparecer todo el que endurezca su corazón ante la buena noticia de Dios. Porque nadie que vive al margen de Dios puede hacer lo que le agrada a Dios, sino lo que hace es confundir a los demás y destruir a los demás con sus falsas enseñanzas mundanas y terrenales. Ahora vamos, el hombre carnal. Esto es algo muy que puede confundir, pero no, mis hermanos. Vamos a leer el hombre carnal. Es el hombre que es guiado por la carne y no por el Espíritu de Cristo. Cree en Cristo, pero sus acciones demuestran lo contrario. ¿Qué quiere decir? Un creyente, un agente que camina en la carne, es creyente también, cree en Dios y ha aceptado a Cristo, pero su corazón es guiado por la carne, sus pensamientos es guiado por la carne, sus ojos son guiados por la carne, su lengua es guiada por la carne y no por el Espíritu de Cristo. ¿Qué quiere decir? Ese hombre necesita un nuevo nacimiento, no ha nacido de nuevo. Y vamos con la palabra de Dios. Nos enseña en 1 Corintios capítulo 5, versículo 1, nos enseña claramente cómo un creyente vivía en pecado en la carne. Dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 1. Esto es un creyente, porque es la iglesia de Corintios que le está hablando Pablo. Ciertamente se oye que hay entre ustedes inmoralidad sexual y una inmoralidad tal como ni aún entre los gentiles se tolera. Tanto que hay quienes tienen esposa, que hay quien tiene la esposa de su padre. Este hermano, primeramente, está desobedeciendo una ley levítica, la cual Dios dio hace 1500 años de que la iglesia de Cristo estuviera fundada en la tierra. Se la dio a Moisés en el libro de Levítico, en el monte Sinaí. Esa ley. Y lo vamos a ver ahora. Y esto es un creyente, hermano. Un creyente puede vivir en la carne. No solamente los mundanos pueden vivir en la carne. Un creyente puede vivir en la carne y ser guiado por la carne, no por Cristo. Pero, como le digo, ese cristiano, hermano, puede ser restaurado su corazón. Ahora, el que está en el mundo sabrá a Dios. Pero esto era un pecado de un hijo que vivía con la esposa de su padre. Este creyente vivía en la carne, no vivía en el espíritu. Ahora vamos, mis hermanos, a Levítico, capítulo 18, versículo 6 y vamos al versículo 8. El versículo 6 dice: nunca deberían tener relaciones sexuales con un pariente cercano, porque yo soy el Señor.
Versículo 8 dice, no tengas relaciones sexuales con ninguna de las esposas de tu padre, porque eso deshonraría a tu padre. Aquí vemos claramente como este hombre ya desobedecía una ley levítica. Nosotros no vivimos bajo la ley, pero cuando tú vives bajo el Espíritu de Dios, el Espíritu te lleva a obedecer la ley, aunque no vivimos bajo ella, pero el Espíritu te lleva a toda verdad. Y la verdad es que la palabra de Dios dice que no puede tener relaciones con una de las esposas de tu padre, cosa que estaba haciendo este creyente, pero vivía en la carne. Entonces, la palabra dice en 2 Corintios, versículo 5 y versículo 17, que todo son cosas nuevas hechas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, mis hermanos. ¿Qué nos dice Primera de Pedro también? Capítulo 1, versículo 14 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, ¿qué nos enseña? Versículo 14 nos dice, como hijos obedientes, no se conformen a las pasiones que antes teníamos antes de conocer a Cristo. Porque vivíamos porque estamos en la ignorancia, dice. Antes bien, así como aquel que los ha llamado es santo, también sean santos ustedes en todo aspecto de su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. También en Levítico 19 dice esta frase, sean santos porque yo soy santo. Aquí vemos, no podemos vivir como vivíamos anteriormente de conocer a nuestro Cristo. Ya nosotros vivimos bajo el poder del Espíritu Santo. Y donde hay espíritu hay libertad y hay vida. Efesios mis hermanos, capítulo 2, versículo del 1 al 5. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Ya no somos hijos de desobediencia. Antes de conocer a Cristo, sí. En otro tiempo todos nosotros vivíamos entre ellos, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de la ira como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia son salvos. Aquí vemos que Dios nos perdona nuestros pecados por medio de Cristo y por la gracia de Dios somos salvos. No por obra ni porque somos esto y que lo otro. Somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, mis hermanos. Y anteriormente éramos todo esto. Éramos todo esto antes de conocer a Cristo. Éramos cerdos, no ovejas. De eso quiero dar un estudio más adelante. Nos revolcábamos en el pecado, en el lodo. El lodo simboliza el pecado. La oveja siempre está en lo limpio. Por eso Jesucristo es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Él no nos llama cerdo, porque el cerdo se remorca en el lodo. Le gusta vivir en el fango. Ya nosotros no somos del fango. Ya nosotros somos limpios en Cristo Jesús y completos en Cristo Jesús. Gálatas nos enseña también, Gálatas capítulo 2, versículo 20. ¿Qué nos enseña Gálatas? Dice, con Cristo he sido justamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Ya no vivo en la carne, sino vivo por Cristo. Vivo por Cristo, mis hermanos. Vivimos en Cristo, ya todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron ya, mis hermanos. Ahora somos un nuevo hombre en Cristo. Aunque tengamos esta carne, somos un nuevo nacimiento. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo, no por la carne. Ahora vamos al hombre espiritual. Es el hombre que sí es guiado por el Espíritu Santo. Cristo habita en él y sabe discernir en las cosas que son de Dios y del mundo. Es el hombre que sí es guiado por el Espíritu Santo. Cristo habita en él, sabe discernir en las cosas de Dios y en las cosas del mundo. Nosotros los cristianos discernimos en las cosas del mundo y del Espíritu, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero los del mundo solo saben discernir en las cosas del mundo, no en las del Espíritu. Por eso dice en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 15. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 15, ¿qué nos enseña? En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Aquí no habla que nosotros tenemos que juzgar a los demás, no, sino que podemos discernir tanto en las cosas terrenales como en las cosas espirituales, no por nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Y Él nos da discernimiento de las cosas terrenales y espirituales. Cosas que lo que viven, lo que son naturales, lo que viven en la carne, que son lo que viven atado al mundo, no pueden discernir en las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo dice 2 Corintios capítulo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso podemos entender las cosas de Dios. No todas, porque es imposible entender todos los designios de Dios, pero muchas cosas Él nos ayuda a discernir por medio de su Espíritu Santo. Ahora cuando vamos a Juan 3, me gusta porque es una conversación que tiene Jesús con un fariseo, un maestro fariseo llamado Nicodemo. Juan capítulo 3, versículos 5 al 7. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprenda cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. El que no tiene un nacimiento nuevo en el Espíritu Santo no puede ver la gloria de Dios. Y ese nacimiento viene por medio de Jesucristo obligatoriamente. Obligatoriamente. Así que así que nadie se puede llamar yo soy bueno, yo soy malo. Todos tenemos que nacer de nuevo. Porque este hombre era un hombre maestro, fariseo, que sabía toda la Torá judía, que sabía todo, seguramente, pero sin embargo no vivía en el Espíritu. Él vivía en la carne. No podía discernir lo que Jesús le estaba hablando a él, porque no vivía en el Espíritu. Entonces, para tener ese nuevo nacimiento, tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, mis hermanos. Ahora vamos a Gálatas, capítulo 5, del 16 al 24, mis hermanos, para ver los frutos de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas. Capítulo 5, del 16 al 24. Aquí vamos a ver cuáles son los frutos de la carne, que son bastantes, y los frutos del Espíritu Santo. Y dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida
entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, que es los deseos, la carne, desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseo que se opone a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones, porque tenemos una carne que no quiere que la hagamos. Por eso tenemos que estar constantemente en oración, pidiéndole a Dios que guíe nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, todo nuestro ser. Versículo 18. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, que son inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, la cual es codicia, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Aquí lo vemos claramente. El que vive en la carne y en los deseos de este mundo no verá la gloria de Dios. En cambio, la clase de fruto que es el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Amén, mis hermanos. Aquí vemos claramente los frutos de la carne y del Espíritu Santo. La carne se opone al Espíritu y el Espíritu se opone a la carne. No es como dicen, como quieren decir que nosotros los cristianos vivimos una vida campante, no. Nosotros tenemos una lucha constante día tras día, segundos tras segundos, minuto tras minuto, hora tras hora, semana tras semana, mes tras mes y año tras año, hasta que Dios diga, se terminó tu ministerio aquí en la tierra. Pero es una lucha constante. Es una batalla constante para que siempre estemos atados a Cristo. Y Él nos ayude a ganar esta batalla por medio de su Espíritu. Ahora vamos a la promesa de la carne, a las promesas para los que viven en la carne y la promesa para los que viven en el Espíritu. Esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 11 y volamos al versículo 14 para terminar, mis hermanos. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte. Aquí está la promesa de los que viven en la carne, es muerte. Pero la intención del Espíritu es vida y paz. Ahí está la promesa de los que viven en el Espíritu. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Me gusta esta frase que viene ahora. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hace una variación del Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Es lo mismo, mis hermanos. Porque el Padre y el Hijo uno son. No hay dos espíritus. Es un solo espíritu. El de Dios y el de Cristo es lo mismo. No se vayan a confundir. Pero si Cristo, versículo 10, pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive
a causa de la justicia, porque Jesús no justificó con la muerte en la cruz. Aunque sabemos que este cuerpo está esta carne todavía está intacta, pero el Espíritu nos ayuda. El Espíritu nos ayuda a luchar contra esto. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, otra promesa muy importante, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también le dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo al tercer día de la tumba. Ese Espíritu lo tenemos nosotros, y ese mismo Espíritu también con su poder nos va a resucitar cuando Cristo venga en su gloria. Versículo 14 y final. Esto es para mí una de las promesas que no todo el mundo la tiene, mis hermanos. Y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Y cuáles son los que son guiados por el Espíritu de Dios? Los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Lo mismo dice en Juan capítulo 1, versículo 12. Esta promesa se repite en Juan capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Aquí lo vemos. Nosotros somos hijos de Dios. Es el derecho que Dios nos ha dado a nosotros. Lo que vivimos en el Espíritu. Lo que hemos aceptado a Cristo. Hemos creído en Él. Lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Aquí, mis hermanos, espero que aquellos que viven en su naturaleza, en su condición natural, cambien su corazón. Los que viven en la carne nazcan de nuevo. Los que viven en el Espíritu, que Jesús le dé fuerza para seguir viviendo en el Espíritu, cada día batallando con la carne. Así que, ¿qué quieres ser tú? ¿Natural, carnal o espiritual? Que Dios te dé la bendición y decida lo correcto. Cristo es vida para siempre. Amén.